Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy, lunes 27 de abril. Y para iniciar quisiera consultarles cómo les ha ido con las tareas, con las láminas. El asistente ha ido avanzando en la revisión y también él es el que está a cargo de todo lo relacionado con las láminas. Eh, yo ingreso a ver algunos detalles, pero él ve una por una. Entonces quisiera conocer, a ver cómo les ha ido, si tienen algún inconveniente, si debemos hacer alguna aclaración en algunos aspectos. Vamos avanzando y recuerden que el, el examen, el primer parcial, es el sábado, la segunda semana de mayo, el sábado, y ya prácticamente nosotros tenemos cubierta la materia. Lo que haríamos de aquí en adelante, en esta semana, por lo menos, es practicar, y ya la semana entrante, ya ahí sí iniciaríamos con el tema 2. Entonces nos queda esta semana de práctica. La idea es poder avanzar con los ejercicios que están ahí en la práctica, que son bastantes y ya hemos ido haciendo varios. Igual hoy vamos a trabajar en dos de ellos, uno que van a hacer de tarea y otro que vamos a ver aquí con detalle. ¿Alguna consulta antes de iniciar? Profe, Sí, el examen sería virtual igual. el examen es virtual, el examen tienen un tiempo, se les da un ejercicio, lo hacen y lo suben y luego pasan al siguiente, hacen lo mismo y probablemente estamos definiendo si son dos o tres. Vamos Ok. a tratar de que sean dos nada Hacer más. un examen. Profe, ¿Perdón? ¿cómo cuánto tiempo hay para hacer el examen? No, probablemente haya suficiente tiempo, más que lo normal, digamos, porque tienen que acomodarse ustedes, tener su espacio, hacer el Ujú. ejercicio y subirlo. ¿Y a qué hora es? En la tarde, a la 1 de la tarde, el sábado 16. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Ok, perdona. Déjenme un segundo para ver ese detalle. Es a las 2 de la tarde, el sábado 16 a las 2 de la tarde. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a empezar con lo que traemos para hoy. Probablemente la lección sea un tanto corta, y dependerá más bien de las dudas que surjan. Pero la idea es poder hacer un ejercicio, llevarlo paso a paso, un ejercicio que tiene que ver con escalas, y de una vez veríamos la lámina siguiente que tiene que ver con escalas también. Necesitamos darle énfasis al uso de escalas para efectos de que puedan dominar esa herramienta, digamos que es la escala. Entonces voy a compartir en la pantalla con una presentación que tiene que ver con la figura 3 de la, de la, del grupo de ejercicios que tenemos por ahí. No sé si logran observar.
Profe, Sí, hay una compañera que dice que si las puede aceptar, bueno, ya veo que o- son dos. ok, gracias. Bueno, hay varios por ahí. ¿Logran ver la pantalla ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, esta figura es la figura 2 de la práctica de los ejercicios de práctica y es un tipo de ejercicio relacionado con escalas, pero también con las aplicaciones geométricas que ya ustedes han usado, particularmente la construcción de polígonos regulares y algunas otras. Es un ejercicio que se hace paso a paso. Hay que seguir ciertas instrucciones. La primera instrucción que no aparece ahí en esta, pero sí aparece en el grupo de ejercicios, es que la hoja tiene que estar colocada con el lado más largo vertical. Esa es la primera instrucción. Y entonces, dando por un hecho de que ya tendríamos la hoja colocada en esa posición, vamos a, vamos a ir viendo paso a paso cada uno de estas instrucciones para ver cómo es que se maneja, cómo se hace el ejercicio y cómo se van manejando las escalas o las diferentes escalas. El ejercicio se va haciendo en el mismo orden, o sea, se debe seguir estrictamente el orden porque tiene una secuencia que es necesario entonces seguir para poder ir cumpliendo paso a paso con las escalas que se pide emplear. Entonces vamos a ir al primer punto. Este es el primer punto, dice ahí, localiza el centro de la hoja O, ese sería el punto, el centro de la hoja sería ese punto O. Recuerden que la hoja ya está colocada con el lado más largo en posición vertical. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué se trata esa instrucción. Esto va a estar subido ahí en la mediación también, ¿verdad? Profe, Sí, una consulta. ¿Ya está empezando a grabar la clase? ya está grabando. Ujú. Ok, gracias. Ok, en esta instrucción, entonces, esto es lo que tenemos. Aquí está, en esta primera instrucción, ahí está localizado el centro. Recuerden que la hoja está colocada con el lado más largo vertical y esta es una de las aplicaciones, es la número 1 de localizar el centro de un rectángulo, un cuadrado. Lo que hacíamos era usar las diagonales, un primer trazo relativamente más largo que el otro, sabiendo que lo que andamos buscando es el centro. Esto es con líneas de construcción y lo que busca nada más es localizar el centro de la hoja. Esa es la primera instrucción que se dio. Veamos la siguiente instrucción. Ya ahí en esta instrucción se pide dibujar un rectángulo con centro o sea, el rectángulo tiene como centro coincidente el centro O, que es el centro de la hoja. Y ese rectángulo tiene dimensiones de 20 por 35 metros. Ese es el dato, son 20 por 35 metros. Y ese dato está dado en escala 1 a 400. La otra indicación necesaria es la siguiente, dice con el lado más largo horizontal. ¿Okay? El lado más largo horizontal. Entonces, esos son datos que hay que ir siguiendo, ¿verdad? Porque
Vamos a ver si hay más gente. Ok. Son datos importantes que hay que ir siguiendo porque uno no, si no tiene ese dato, no sabría cómo colocar el rectángulo, ¿verdad? Entonces, los datos son 20 por 35 y este es con el lado más largo horizontal. Entonces, a partir de ahí, entonces hacemos lo siguiente. Como dice que es escala 1 a 400, nosotros hacemos la relación. Recuerden que la escala proviene de una fracción y entonces es una relación. No tiene unidades y es una relación simplemente. Y como son escalas métricas, están referidas al metro. Entonces todos los resultados que yo obtenga de esa relación están referidos al metro. Entonces yo hago la división 1 entre 400 y ese resultado que me está dando ahí, 0,0025, es lo que llamamos la unidad gráfica. Lo que nos dice eso es que con un metro real se representa con esa cantidad, con esa 0,0025 de metro. Entonces, ese es el dato que yo obtengo si hago esa división 1 entre 400. Lo que me dice es con cuánto yo represento un metro real en el papel. Entonces, un metro real lo voy a representar con eso. Entonces, si de acuerdo a los datos, uno de ellos era 20 metros, el otro 35, entonces yo tomo esos 20 metros y los multiplico de una vez por 0,0025. ¿Por qué así? Bueno, porque lo que estoy haciendo finalmente es estableciendo una relación. Si con eso represento un metro real, entonces ¿con cuánto represento 20 metros? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, 20 metros lo represento con 20 por 0,0025, que es lo que necesito para representar un metro. Entonces, el resultado que me da es 0,05 de metro, ¿verdad? Porque todo está referido al metro. Y eso, en forma manejable, son 5 centímetros. Entonces, teniendo ese dato, ya yo sé que el lado, uno de los lados, este de acá, el lado más corto, es de 5 Hola. centímetros. ¿Qué? Espérese un toque, espérese un toque. ¿Alguna consulta? No sé por qué me envió un mensaje ahí. No sé por qué envió un mensaje, porque no estoy usando el de la universidad. ¿Alguna duda? Aquí Profe, yo tenemos. creo que Sí, se puede salir de este link si nos saca, digamos, si se acaba el sí, tiempo y volver a ingresar al mismo. ok. Si no, lo hacemos así. Ok. Gracias. Profe, Sí, entonces esos 20 metros es el valor real. es esos 5 centímetros es con lo que yo voy a representar los 20 metros, que es el dato real que yo debo representar en esa escala 1 a 400, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, Profe, sí, disculpe, usted no podría como poner las instrucciones un toquecito para yo tomar el screenshot y guiarme en lo que va hablando. yo estoy grabando la clase, ¿verdad? Ah, bueno, Ujú. Ahí ok. las otras también están grabadas ahí. No, pero digo yo como para guiarme en lo que va diciendo ahorita. Es que yo entré tarde y no vi las instrucciones. Ok, lo que estamos viendo es la figura, el ejercicio 3 de la práctica que tienen ahí de varios ejercicios, la que está en Ah, ok, mediación. ok. Ujú. Ok, Gracias. bueno, entonces tenemos el lado que mide 5 centímetros y de la misma manera
aplicando exactamente lo mismo, pero para 35 metros, hacemos la multiplicación 35 por 0,0025 y ahí obtengo cuánto voy a usar aquí en el papel para representar los 35 metros. ¿Ok? Esa sería la otra, lo que faltaría ahí, que se hace exactamente lo mismo. Vamos con la otra instrucción. Dice, recuerden que dice dibujar. Dice, dibuja una recta vertical, y ahí debemos tener claro entonces la posición que tenemos en la hoja y dibujar esa recta AB vertical de 4,5 centímetros, pero en escala 3:1. O sea, esos 4,5 centímetros en escala 3:1. En la que O es el punto medio, O es el centro de la hoja y es el centro del rectángulo que ya dibujamos. Y B es el extremo inferior. Vean que al darme B como extremo inferior, ya yo sé dónde está A, ¿verdad? Porque es la recta AB. Luego dice que localice el punto C sobre la recta AB a 0,7 centímetros por encima de B en escala también 3:1. ¿Ok? Entonces veamos esta otra instrucción. Escala 3:1. Entonces, si es escala 3:1, por la notación o representación, es una escala de ampliación. Ahí aparece algo muy obvio, sencillo, digamos que es 3 entre 1, 3. ¿Qué es lo que me está aclarando eso? Es la unidad gráfica. Simplemente me dice, como escala, la escala es 3:1, lo que debo hacer es ampliar 3 veces el tamaño real. Evidentemente, entonces, un metro real lo voy a representar con 3 metros. Entonces, Profe, sí, bueno, es que nos quedamos acá viendo el punto O, que era el centro en la hoja, nada más. No sé si ha pasado después de ahí. el centro de la hoja. Es que estamos viendo la primera parte donde usted nada más, bueno, donde nada más se hizo lo del centro de la hoja. ¿No han visto las otras pantallas? No, Vamos a ver. Esta, no, todavía no. Seguimos viendo lo del centro de la hoja. vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahora sí vemos como las diapositivas. Ahí ven la figura inicial, Sí, ahora sí. el texto. Ok, esto fue lo que vimos primero, el centro de la hoja. Ok, están viendo el centro de la hoja localizado. Sí, señor. Ok, nos vamos al siguiente que es el rectángulo. Ven ahí Sí, está marcado con celeste. con celeste. Ok, Ajá. este es el cálculo de la escala para el rectángulo. Esto lo están viendo. Sí, Dice escala 1/400, que proviene de la fracción 1 entre 400 y da un resultado. Ok. Lo que estábamos viendo ahí es que un metro real lo representamos con esa cantidad, que es el resultado de la división de 1 entre 400, y que por ese motivo, que es ese resultado es la unidad gráfica. Lo que nos dice es, la unidad gráfica es con cuánto representamos en el papel un metro. Entonces, si lo que tenemos son 20, entonces sería multiplicar 20 por lo que usamos para representar cada metro, y ese resultado nos da 0,05 de metro, que en una unidad más manejable son 5 centímetros.
Entonces, al ser 5 centímetros, es este lado, el lado vertical. Habíamos dicho que el lado más largo es horizontal, entonces el lado más corto es vertical y mide 5 centímetros. De la misma manera usamos 35 aquí en lugar de 20 para obtener la longitud de 35 metros en el papel, que sería 35 por 0,0025. ¿Ok? Vamos al siguiente. El siguiente es una recta vertical AB de 4,5 centímetros. ¿Ven la selección ahí en color verde? Sí, Ok. Entonces vamos a ingresar a esa, porque lo que nos pide es dibujar una recta vertical de 4,5 centímetros en escala 3:1. Es una escala de ampliación 3:1, en la que O es el punto medio, que es O es el centro de la hoja, el centro del rectángulo, y B es el extremo inferior. Entonces, consecuentemente, A es el extremo superior. La recta es vertical. Además, dice, localiza el punto C sobre la recta AB a 0,7 centímetros sobre la recta B, ¿verdad? Pero a 0,7 centímetros por encima de B. También en escala, esos 0,7 centímetros, también en escala 3:1. Entonces, veamos ese cálculo. Ven ahí la hoja a la izquierda y el cálculo de la escala 3:1. ¿Ok? Entonces, la escala proviene de esa fracción que es muy simple, simplemente 3/1, que lo que me está diciendo simplemente, si hago la lectura de la escala en forma directa, una escala 3:1, lo que me dice es aumenta el tamaño real 3 veces. Entonces, en ese caso, un metro real se representa con 3 metros. Por supuesto, no vamos a usar esas cantidades, esas longitudes, pero sí la relación. Entonces, si yo lo que tengo son 4,5 centímetros, que en términos de metros son 0,045, entonces estos se van a representar con esa cantidad 0,045 por 3, o sea, 0,135 de metro, lo que en unidades más manejables